Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Cruz, yo soy directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y el día de hoy pues quiero presentar este webinar que es supremamente importante. Nos va a estar acompañando el doctor Cristian Cuello, que es químico farmacéutico. En la pantalla están viendo nuestras redes sociales, solamente como recordatorio, recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales que tenemos, que allí nosotros publicamos los eventos que organizamos y demás, y pues también invitarlos, por supuesto, que sean asociados si aún no lo son. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de adherencia a la medicación como reto universal hacia el autocuidado. El speaker que nos está acompañando el día de hoy es el doctor Cristian Cuello Mesa, que es profesional químico farmacéutico con formación especialista en auditoría en salud, especialista en docencia universitaria y especialista en gerencia en servicios de salud. Tiene 8 años de experiencia en el servicio farmacéutico de alta complejidad y ha trabajado en la gestión de procesos clínicos, logísticos y administrativos en pro de la optimización de recursos y seguridad del paciente. Actualmente se desempeña como analista funcional de software, SAP, de medicamentos en el área de informática clínica del Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. Cuenta con un dominio avanzado de Excel, manejo de herramientas como Power BI y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y se desempeña como coordinador de comité de líderes regionales. Entonces le doy una bienvenida al doctor Cristian Cuello y también pues recordarles, se me olvidó decirles que esta participación, este webinar, no tiene certificación. Entonces, doctor, buenas tardes. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejita. Muchas gracias a todo el público dispuesto por aprender una vez más en estos espacios de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Este espacio es para ustedes. Este espacio es gratuito. Siempre buscamos temas variados para poderles brindar a la comunidad en general y profesionales de la salud temas de interés. Como bien me presentó, soy químico farmacéutico. Antes de iniciar con el tema como tal, quiero dar un prólogo de unos eventos que desde la asociación estamos promocionando para este año y los animamos encarecidamente de participar. En el primer evento que tenemos es nuestro máximo evento latinoamericano de farmacovigilancia, es nuestro simposio a través de la ISOP, que es la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia en el país Colombia, Ciudad Cartagena, en los días del 28 al 30 de agosto. Este evento es muy diverso, cuenta con muchos temas variados, apuntamos también a temas de actualidad, sobre todo en la era digital, más todos los conceptos de farmacovigilancia habido por haber. Y les comparto el link de nuestra página web donde pueden consultar mayor información y también para poder radicar trabajos de investigación. El segundo evento, también importante, es nuestro máximo evento estudiantil. Esto también lo vamos a realizar en nuestro país, Colombia, en la ciudad de Bogotá, capital. Este se va a realizar el día 8 de septiembre, dirigido hacia los estudiantes de pregrado de las distintas áreas de la salud, como medicina, farmacia, enfermería, odontología, terapia respiratoria, etcétera, etcétera, todo lo que está en el marco del medicamento. Ahí les comparto los ejes temáticos que vamos a abordar y también mayor información pueden radicarse, pueden consultar en nuestra página web de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Y también uniendo las palabras, compañera Alejandra, de unirse a nuestras redes sociales, en lo cual este evento también será compartido en nuestras redes sociales, en la cual por favor suscríbanse y estén atentos que en los siguientes días, más tarde en las siguientes semanas, se estará publicando como tal. También los invito a que por favor activamente escriban en el chat de dónde se conectan. Estos espacios son a través de Latinoamérica, también de donde nos están viendo. Y al final se abrirá un espacio de preguntas y se habilitará el micrófono para los que se sientan cómodos para preguntar. Ahora bien, iniciando el tema que nos compete el día de hoy, la adherencia a la medicación como reto universal hacia autocuidado. Este tema tan especial, lo cual lo tomé de mucho corazón y con mucho cariño, porque el tema de la adherencia, como apunta a las ciencias del comportamiento, a la parte psicológica de como personas, independientemente como pacientes o como profesionales de salud, nos pega a todos. Y también para celebrarles que el día de hoy
justo el día de hoy, celebramos el Día Internacional del Autocuidado. Por lo tanto, como les comenté, para ya seas comunidad en general o profesional de la salud, este tema es de mucho interés, porque el uso de medicamentos a todos nos llega. Todos en algún momento vamos a necesitar un medicamento para ya sea un malestar menor o para ya un tema crónico, etcétera, pero los medicamentos nos tocan en cualquier momento. Este evento también se está realizando a nivel internacional junto con la ILAR, que es la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, la cual hemos trabajado conjuntamente para realizar eventos, charlas de educación, también material didáctico, la cual los invito a ir a la página del ILAR, y también se trabajó conjuntamente con la Federación Internacional de Farmacéuticos, en la cual tradujeron el manual para farmacéuticos de cómo empoderar el autocuidado, la cual les comparto el link acá. Si gustan, también le puedo compartir en el chat para que también puedan tener. Por lo tanto, ustedes tienen mucho material en la cual pueden consultar para tratar el autocuidado. Pero ¿por qué el autocuidado y la adherencia? Compañeros y compañeras, tengan presente que actualmente el sistema de salud no da abasto y hay que buscar la optimización de recursos. Y el empoderamiento de los pacientes, conllevando a la alfabetización en salud, la educación y el manejo de la información, está apuntando que cada uno de nosotros nos eduquemos para tomar decisiones más asertivas frente a nuestro cuidado. Por lo tanto, se le lleva al empoderamiento. Y en el uso de medicamentos como tal, nos lleva a la adherencia. El autocuidado en general, no solo es medicamentos, toda costumbre, toda actividad mental que lleve a nuestro cuidado en salud. Un poquito de historia como para entrar en contexto. El empoderamiento en el siglo XIX, anteriormente cuando empezó todo el auge, descubrimiento de ciencias de la salud, descubrimiento de medicamentos y tecnología en general, procedimientos, instrumentos, etcétera. En ese tiempo el acceso a la información era más privilegiado. Por lo tanto, los pacientes en esos tiempos era más místico el asunto de la salud, en donde si una persona poseía un conocimiento, eso era más privilegiado. Pero ahora, a finales del siglo XX y sobre todo este tema, siglo XXI, donde la era digital está a la orden del día, el acceso a la información está a la altura de su teléfono móvil, donde ese teléfono es una supercomputadora que tienen a la mano. Y el empoderamiento, cada vez más las personas pueden consultar la información, pueden recurrir a motores de búsqueda en Internet para acceder a la información e incluso tener una participación activa frente al profesional que lo está atendiendo para generar ya una conversación. En donde anteriormente se tenía un comportamiento pasivo, ahora tenemos un comportamiento activo, donde ya el paciente es un experto en su área, que es su salud. Y los profesionales que nos estén acompañando también hay que respetar esa opinión del paciente, porque para eso estamos para mejorar la salud del paciente, no para mostrar un criterio unilateral donde el paciente sí o sí tenga que obedecer o escuchar, etcétera. No. Entonces, en ese empoderamiento hay muchas participaciones que no quiero entrar en detalle, pero lo que quiero resaltar el mensaje es apuntar y fortalecer el empoderamiento hacia el paciente, en donde está desde ese manejo médico o profesional de salud, el manejo de los roles, en donde se puede identificar muy bien cuál es la participación del médico, farmacéutico, enfermera, cualquiera, y cuál es la participación del paciente con los compromisos de parte y parte. También el manejo emocional, la pandemia en la cual salimos, la salud mental es algo importantísimo que impacta en la adherencia, que voy a mencionar también un poquito, del tema mental y psicológico, en la cual no es solo tener conocimiento, sino cómo sobrellevar la ansiedad, cómo sobrellevar el estrés, toda esa situación. Y por lo tanto, esa participación profesional de la salud del paciente mejora los resultados y en la cual esos medicamentos se pueden tomar adecuadamente en casa. Siguiendo, voy a mostrarle un ejemplo de cómo pudo manejarse o cómo se manejó la adherencia y también para romper el hielo. Voy a compartirles este video. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores.
Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco una idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino. Como vieron esta parte de la adherencia en el uso de medicamentos, la adherencia corresponde multifactores en el acceso al medicamento, el acceso a la información, el acceso de que el paciente tenga una retroalimentación adecuada para ver si entendió bien el uso del medicamento. Entonces, ya entrando en materia sobre la adherencia, les comparto la definición que la adherencia es el grado en el que el comportamiento, y ahí lo resalto de manera intencional para que por favor graben esa palabra, el comportamiento de una persona corresponde con las recomendaciones acordadas por un proveedor de atención médica. Por lo tanto, en esos ejes que comprende la adherencia, tenemos el cumplimiento en el que el paciente recibió los medicamentos adecuados, porque sabrán ustedes en la población que nos están saludando, la cual les agradezco mucho, una población latinoamericana, el sistema de salud tiene sus particularidades y uno de los problemas es la barrera en el acceso, en la cual un paciente puede haber recibido toda la información, puede haber recibido el mejor de los médicos, la mejor atención del mundo, pero pueda tener barrera en el sistema de salud en la cual no haya recibido los medicamentos. Entonces ahí se puede tumbar todo. Sumándole una situación que el paciente no tenga los requisitos, no tenga los elementos económicos para poderlo comprar de manera particular. Entonces todos son barreras que puedan afectar la adherencia, más allá de ese momento de atención o de educación del paciente. Tenemos la perseverancia que se dice en un tratamiento significa que el paciente ha consumido los medicamentos durante el periodo inicialmente previsto. Recuerden que todo medicamento tiene un límite de tiempo, tiene un tiempo establecido para su uso, ya sea de manera aguda, corta o de manera crónica, que puede ser mayor a 3 meses, 6 meses o de por vida. Y tenemos el acatamiento del tratamiento, que significa que el paciente ha consumido todos los medicamentos recetados. Es decir, que una cosa es que esté iniciando, o sea, que tenga el medicamento, arrancó a consumir el medicamento y haya completado el tratamiento completo. Una de las situaciones en donde se afecta mucho esto es en el uso de antibióticos, en donde un paciente pudo haber recibido los medicamentos, inició juiciosamente los medicamentos, pero por situaciones ya de percepción de salud, el paciente puede sentirse bien y dejar de tomarlo. Por lo tanto, yo quiero enfatizar mucho que este tema es de interés para toda la población. Entender la adherencia, entendernos nosotros mismos de la psicología, de cómo nos podemos influenciar o qué externamente nos influencia para poder continuar con un medicamento. Les pregunto internamente a ustedes si algunos han presentado esas situaciones en donde han recibido una atención en salud o han recibido una prescripción de medicamentos y por alguna situación particular lo dejaron de tomar, o al contrario, tuvieron una motivación de seguir tomando. Todas esas son situaciones que afectan la adherencia. A continuación, compartiéndoles números, que lo que no se mide no se controla, y también para compartirles que la adherencia a medicamentos es costo efectivo en cualquier sistema de salud, apuntando a la adherencia a toda institución prestadora de salud juiciosa que pueda complementar la atención de pacientes. Eso se puede ver con resultados, en donde que por cada dólar invertido, dependiendo de la patología, se puede tener un recobro económico en salud. Hipertensión $14, falla cardíaca congestiva $8, diabetes 9, hiperlipidemia 4, donde se han presentado casos para los profesionales de la salud, que sean farmacéuticos, médicos, que cuando un paciente llega a urgencia, en algunos casos se puede presentar paciente no adherente, paciente que no ha recibido los medicamentos por parte de su proveedor de salud, etc. Y sabiendo lo bueno, hay que preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pudo haber pasado o qué influye en la no adherencia de los medicamentos? Entonces, en esta estadística estadounidense les comparto que del 100% de los medicamentos prescritos o de que un paciente haya recibido su prescripción, su receta, el 95% de los pacientes recibe el medicamento desde su farmacia, droguería, punto de proveedor de medicamentos.
pero no llega hasta ahí. No todo paciente se toma el medicamento. Baja un 30%, es decir, un 65% de los pacientes son persistentes a los 365 días después del inicio de tratamiento. Pero ojo, este es apenas el inicio, a cuando está arrancando. Pero solo el 55% son los que logran concretar todo el tratamiento. Entonces, se puede decir que de casi la mitad de los pacientes que son atendidos cumplen el tratamiento farmacológico. Y eso es algo en la cual hay que llamar la atención, porque eso es algo que hay que enfrentar, hay que mirar más allá de la atención, porque este comentario va para los profesionales. Las guías farmacológicas, las guías médicas, siempre se enfocan, con buena intención, de cómo atender una patología puntual. Guía de la diabetes, guía de la hipertensión. Pero, bueno, ya por situaciones, diversas razones, las guías también, en algunos casos, omiten o les falta fortalecer más que la guía es para atender a un paciente con hipertensión, con diabetes, etcétera, etcétera. La cual hay que abordar todas esas situaciones complejas socioeconómicos o cómo poder direccionar a esos pacientes. Entonces, otro estudio en la cual también se hizo una evaluación de las causas de, bueno, ¿por qué la gente no es adherente? Se tomaron estos valores en donde se predomina el olvido y el agotamiento de las unidades del medicamento, lo cual conlleva que inicialmente cuando empezó a abordarse la adherencia, se empezó a decir, no, claro, no, si la persona se le olvida, pues claro, no va a ser adherente. Por lo tanto, las primeras tesis se enfocaron a ello, ¿listo? Entonces, ¿qué puede conllevar al olvido de la persona? Desconocimiento del tema, falta de herramientas, recordatorios. Total, fueron causas no intencionales, o sea, el paciente no tiene la culpa, por lo cual se empezó a fortalecer eso en los recordatorios y actualmente existen apps para funcionar como recordatorios. Pero en el transcurso del tiempo empezaron a detectar que no es solo no intencional, sino que también hay una intención del paciente en no ser adherente. ¿Pero por qué no? Pero va amarrado más a la motivación basada en las creencias de las personas. Por ejemplo, una persona con ciertas creencias religiosas que no quiero mencionar, tienen unas limitaciones en recibir ciertos tratamientos médicos. Por lo tanto, son personas que pueden decir, lo siento mucho, doctor, respeto su opinión, pero respete mi creencia religiosa en la cual no recibo ese medicamento. Eso es un ejemplo como tal. Entonces, como les había dicho como tal, de cómo hay una intencionalidad como tal, las herramientas de recordatorios no son suficientes. Por lo que les he dicho a un comienzo, que la adherencia es un comportamiento. Por lo tanto, proporcionar información por sí sola no cambia el comportamiento. Porque todos podemos conocer mucha información, sobre todo en la era digital, en donde en el celular podemos buscar mucha información sobre salud, pero el hecho de saber esa información o leer un artículo, una página web, no cambia automáticamente nuestro comportamiento. Y eso súmenle a cualquier situación en salud. Hábitos de alimentación saludable, ejercicio, sueño, higiene, todo eso es autocuidado. Y personas podemos saber todos los impactos de no cumplir todas esas causas, pero hay personas que no lo hacen. Y me atrevo a decir unas como ejemplos o frases coloquiales que pueden decir que de algo hay que morirse, no estoy de acuerdo, prefiero mi calidad de vida, de cumplir cierta actividad no saludable comparado con tal situación. Ejemplos coloquiales. Entonces, como ven, hay un tema de comportamiento, entonces hay que abordarlo en esa complejidad. Entonces, son situaciones que a la hora de que nosotros como pacientes vayamos a atender o a recibir una consulta médica o a recibir un medicamento, empezar a analizarnos, a cuestionarnos de qué es lo que nos puede impulsar para tomar este medicamento. Y también para profesionales de la salud que nos esté viendo, también cómo podemos ayudar a esas personas. Y no solo nosotros solos, sino con quién más nos podemos apoyar. Porque esto no es una tarea de una sola persona. Esto sí o sí, esto es un problema sistémico multifactorial que hay que apoyarse con muchas personas, muchas partes.
Entonces, la OMS comparte el modelo multidimensional de la adherencia, como les he estado comentando, con multifactoriales, en donde tenemos casos del paciente, tenemos casos social-económicos, sistema de salud, la condición clínica, la terapia farmacológica, en la cual han habido estudios en donde, bueno, empiezan a evaluar cuáles de estos modelos, cuáles de estos ejes afectan más o menos la adherencia, en donde se tiene con evidencia sólida, donde los que más impacta la adherencia tenemos las preocupaciones sobre el tratamiento, o sea, los miedos a los efectos secundarios. Un ejemplo se puede decir el cáncer. Los pacientes con cáncer ya se empiezan a imaginar cuando empiezan a tomar medicamentos, es pérdida de pelo, vómito, dolencias de salud. Entonces son personas que ese miedo, el miedo como una emoción, afecta la toma de decisión, porque por más que seres racionales somos, nosotros somos animales racionales y nos basamos también en las emociones. También tenemos las creencias sobre la enfermedad, sobre la causa, sobre la duración, eso también influye con una evidencia sólida. La necesidad, que es la percepción de necesidad del tratamiento, es decir, qué tanto la persona está convencida de que necesita ese tratamiento y no va a tomar la decisión de atenderse con plantas, con otro tipo de productos distintos a lo que el médico le ordena por una creencia o porque el vecino o porque un familiar o porque vio en internet. La eficacia percibida del medicamento también, de evidencia sólida que influye. El costo también, no más faltaba, el costo del medicamento también. También bajamos ahora la evidencia moderada de estos modelos, de los aspectos que puede influir la adherencia, la capacidad cognitiva, la capacidad de poder entender, la capacidad de la alfabetización en salud. ¿Qué es la alfabetización? Es el grado de conocimiento que tiene una persona frente a su enfermedad, sobre medicamentos, etc. La depresión, apoyo social, las habilidades del afrontamiento, la cantidad de medicamentos, las creencias, la confianza que se tiene con el profesional de la salud, porque no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, cuando recibo una atención médica de un profesional, el profesional puede ser especialista o subespecialista, pero puede haber algo, lo mira feo, no lo trata respetuosamente. Sí, ya con esa persona ya no puede tener una percepción de que no me siento bien atendido, y esto puede influenciar en acatar de cierta forma estas recomendaciones. Y por último, con una evidencia débil tenemos el género, los ingresos, la edad, la raza o la personalidad de la persona. Complementando este modelo, entonces ya yendo un poco más aterrizado a que, bueno, listo, ya sabemos qué es lo que puede afectar a un paciente, pero ahora, ¿cómo podemos abordar a ese paciente desde cada uno de nuestro punto de vista en lo que podamos abordar? Entonces tenemos que la comunicación es importante abordando cada uno de estos aspectos, ya teniendo claro o teniendo en cuenta de que, bueno, listo, tengo que tener presente cuál es el estrato de este paciente sí me podrá entender con facilidad, o tengo que utilizar herramientas visuales, colorimétricas o dibujos para que me pueda entender. Esta persona sí se podrá entender que tendrá facilidad en acceder a los medicamentos, todo eso. Entonces tenemos responder a las emociones. ¿De qué se trata de responder las emociones? Es que somos personas, somos seres sintientes. Esto va para los profesionales de la salud. Los pacientes no son números, son personas, y detrás de esas personas hay familias. Por lo tanto, esas personas hay que poder ser empáticos y conectarnos con esas emociones. Para ello, nosotros tenemos que de vez en cuando recibir charlas de humanización en salud. Es un tema sumamente vital, la cual eso debe ser evaluado o dado a los estudiantes en las instituciones de los profesionales, recibir una charla de vez en cuando para ir humanizando poco a poco las personas y poder mejorar esa conexión emocional. Intercambiar información, ¿de qué se refiere? De que las consultas o esas atenciones entre profesional y paciente no es unidireccional, es bidireccional, en donde el paciente es experto. Hay que entender que el paciente es experto en su área, y su área es su salud, porque nosotros como profesionales debemos atender en mejorar la salud de las personas, y para poder mejorar hay que entender la intencionalidad o la motivación de ese paciente. Entonces hay que podernos entender esa situación, y para eso hay que tener una conversación. Siguiendo, tomar decisiones. Entonces,
Ya empezamos a ver cómo es la emoción de la persona, qué tipo de información podemos intercambiar y frente hay que tomar las decisiones, pero no decisiones solo de profesional de la salud, sino las decisiones del paciente también. Y también esta parte va para los pacientes o comunidad en general. Tengan que nosotros, todos nosotros, incluyéndome, somos pacientes y tenemos derechos. En esos derechos también podemos tomar decisiones en poder exigir a profesional alternativas, poder exigir cambiar de un profesional en caso tal, en algunas situaciones particulares, y también de decidir de que no estoy de acuerdo con ciertos tratamientos y por lo tanto considero que o recibir más información o otro abordaje, etcétera, para poder tener qué camino conllevar a esa adherencia o a qué medicamentos. Promover relaciones saludables, esto va amarrado con lo anterior de las emociones, de fortalecer mucho la empatía y la confianza mutua, de que el médico o profesional, enfermero, farmacéutico, quien sea que vaya a dar esa educación al paciente, brinde una sinceridad y de eso conlleva la confianza sobre los resultados que el paciente espera frente a los resultados que puede brindar el tratamiento, ¿sí? Porque el paciente, todos queremos estar saludables, pero hay que ver, dependiendo de la patología, hasta qué punto podemos cumplir esa expectativa. Facilitar la autogestión lleva a lo que es el empoderamiento. Motivar, es motivar a ese paciente, decirle de que sus comportamientos, sus decisiones, sus opiniones son importantes. Al hacer sentir al paciente importante, eso ayuda al autoconvencimiento, a la autopercepción de que el paciente puede influir directamente en su salud y no tener un pensamiento pasivo, es que esto fue lo que me recomendó el médico, me dijo que el médico me dijo que debo cumplir esta expectativa o estos medicamentos ya. O sea, dejárselo todo al médico, no. O sea, hay que también manejar esa situación de que el paciente empoderarse. Y por último, la incertidumbre. La incertidumbre también hacérselo ver al paciente que siempre va a haber un margen de error, siempre hay que manejar ya emocionalmente, dar estrategias o información de cómo el paciente pueda manejar ese manejo de incertidumbre y cómo se puede expresar la incertidumbre en un paciente. La ansiedad, la depresión, todas esas situaciones que puedan afectar a la salud del paciente, porque hay medicamentos o en las consultas con los pacientes se ve que de los medicamentos polimedicados, algunos medicamentos son prescritos disparados por situaciones más psicológicas. Por lo tanto, si abordamos esa situación, podemos mitigar la mayoría de los casos el número de medicamentos que reciba ese paciente. Más adelante mencionaremos también esa parte de esa incertidumbre. Entonces, listo. Ahora entendiendo, yendo a lo general, vamos siendo más detallado. Ahora es si entendiendo esas columnas de cómo generar esa comunicación con los pacientes, ahora vamos a ver cómo esas estrategias que puede realizar al profesional, al paciente. Eso les llamo los componentes de las intervenciones para mejorar la adherencia. En el primero, tenemos basado en el conocimiento. Como les he dicho, parte de eso que influye, parte de las razones que influye la estadística de la no adherencia, tenemos el conocimiento, la persona no sabe, no tiene la información a la mano, se toma el medicamento mal, medicamentos que hay que tomárselos con las comidas o fuera de las comidas y lo hacen al contrario. Entonces hay que brindar información a la persona, es las consecuencias para la salud. La información tiene que ser personalizada, porque no es lo mismo brindar un folleto, porque esa es la vieja confiable, dar un folleto y decirle, mire, lea este documento que ahí está todo. Pero no, en esa conversación con el paciente se puede evaluar el grado de conocimiento y luego de ahí poder profundizar en el conocimiento que pueda ser más crítico a cada paciente. Un ejemplo, decir, tenemos este folleto con esta información, pero por favor le recomiendo que lea esta parte en puntual que fortalece mucho esta información que ya apunta a la necesidad puntual, la redundancia, de ese paciente. Y eso, ese ejercicio ayuda a aumentar la comprensión y mejora la memoria del paciente. También, basados en la conciencia, hay que ser realistas con los pacientes, brindar los beneficios y también los riesgos de los medicamentos. Comentarles sobre la autorregulación que pueden hacer ellos para poder mejorar esa conducta. Escuchar de una manera reflexiva, o sea, hacer que entender las necesidades de esa persona
pero también hacerle llegar al paciente que pueda entender nuestras recomendaciones. También poder recibir una retroalimentación conductual. Es decir, si yo estoy hablando con ese paciente, ¿cómo me responde? Si me está entendiendo, pero en esa última parte de si me está entendiendo, ya más adelante profundizaré en esas preguntas que tiene que preguntarse de ciertas maneras para poder recibir unas respuestas menos sesgadas o más sinceras posibles. Tenemos influencia social, la influencia social que es la información sobre pares y la influencia social sobre otros pares. Esto va tanto para el profesional como el paciente, en el que tanto profesionales como pacientes somos influenciados por la opinión de otros. Entonces le podemos creer o no, o menos, o a mayor grado, a ciertas personas profesionales, círculo social cercano, etcétera, etcétera. Entonces también tener en cuenta el grado de influencia en el círculo social en que se mueva el paciente. Las actitudes que todo ese componente reflexivo, pensativo, que apunta o influye sobre el comportamiento. La autoeficacia, apuntando al empoderamiento, que debe ser más modelado, eso tiene su estructura o hay herramientas de empoderamiento. Debe ser práctica, aplicar persuasión verbal, la manera como se conversa con el paciente, estrategias de afrontamiento, tareas escalonadas, porque este tema de la adherencia no se resuelve en una sola consulta. Eso tiene que hacerse con un seguimiento. Solo que en la primera consulta se puede empezar a inferir cómo va a ser el grado de adherencia de ese paciente. Entonces, ya con eso se puede, dependiendo del sistema de salud en el que ustedes se ubiquen, hacer un seguimiento más intensivo o no. Y mirar una retroalimentación de éxito o fracaso frente a esas situaciones, ¿sí? Porque podemos fallar, las personas podemos fallar y hay que sobrellevar esas situaciones. Dentro de la habilidad de autorregulación, lo que está el empoderamiento, el autocuidado, no solo el autocuidado de tomar el medicamento, sino toda esa situación integral que afecte al autocuidado. Formación de intenciones, que es la intención general de lo que es el tratamiento que va a recibir, los medicamentos que va a recibir. También hay unas recomendaciones para la parte médica, que en lo posible, uno de los influyentes de la no adherencia, como les mencioné antes, el número de medicamentos. Entonces, en lo posible, reducir el número de medicamentos, o incluso de los medicamentos se recomienda utilizar aquellos que son de tecnología de liberación, o sea, de liberación modificada o prolongada, para que un paciente, en lugar de tomar 3 medicamentos al día o 3 tabletas al día o 2, tomarse solo una, para que solamente con una sola tableta ya el paciente pueda cumplir su cuota del día en temas de adherencia. Y el control de la acción, las señales, recordatorios, autoconvencimiento, apoyo social, todos esos momentos que puede ayudar al paciente a fortalecer la adherencia. Entonces, ahí tenemos más componentes, pero con lo mismo, no quiero detener mucho, pero la intención es la misma, que tenemos más componentes que pueden ayudar a la intervención, metas de mantenimiento, prevención de recaídas, es decir, que el paciente no caiga en la no adherencia, un tipo de recompensa contingente de cómo ayudar al paciente, de motivar ese ejercicio, ese cumplimiento que está realizando. La entrevista motivacional, en lo que más adelante me voy a detener, porque esto es donde mucho la literatura se detiene mucho, valga la redundancia, de cómo abordar a los pacientes, porque se dice que eso ayuda muchísimo en el cambio de comportamiento para ayudar a resolver las situaciones que pueda presentarse. La facilitación de cómo puede acceder a la información, cómo puede acceder al sistema de salud. Aquí influye más al sistema de salud en sí. Cómo acceder al médico, a un programa de educación de pacientes, etcétera. Estrategias de aprendizaje organizacional, que es cómo fortalecer al profesional dándole charlas no solo de conocimiento de cómo abordar la diabetes, sino cómo abordar al paciente, cómo abordar pacientes difíciles, cómo abordar situaciones difíciles. Sí, porque hay situaciones que el profesional no va a poder ni tampoco tiene cómo solucionar porque se le sale de las manos. Pero son situaciones que hay que darles una herramienta de cómo darles palabras a ese paciente. Manejo del estrés, método para reducir y manejar el estrés. Cambio en los sistemas, en este caso, como les comenté, brindar herramientas como programas de seguimiento o también programas de defensoría del paciente
o programas como el CIAU, no sé si conoce el CIAU, que es el Sistema de Información o Atención al Usuario, decirle al paciente de que la clínica, la institución brinda, cuenta con esa oficina y que esa oficina cuente con para poder brindar la información a ese paciente, poderlo direccionar, porque parte de esa adherencia en la que es influenciada porque el paciente no sabe que la clínica brinda esa situación, entonces ayuda mucho eso. Y por último, los cambios en los sistemas que siempre hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Entonces, como les mencioné, la entrevista motivacional es una de las herramientas que más se promociona para utilizar, porque esta herramienta ayuda mucho a fortalecer la adherencia. Recomienda mucho hacer preguntas abiertas frente a lo que va a decir el paciente, lo que tienen que hacer. Entonces, voy a mostrarles más adelante ejemplos de preguntas abiertas y cerradas. Se centra en las preferencias y valores, situaciones personales del paciente, no en la agenda del proveedor, es decir, proveedores clínicas, hospital, profesional de la salud. Ve al paciente como un experto, como les mencioné. Ayuda a los proveedores a obtener información sobre cómo ayudar a los pacientes a adherirse mejor. Es decir, permite a que el paciente le informe al médico, al farmacéutico, enfermera, quien sea profesional, para que con esa información pueda tomar decisiones o ayudar a ese paciente. Dirige al paciente hacia un resultado, tiene que ser muy objetivo y centrado. Y por último, permite a los proveedores como tal dar un consejo que será mejor recibido porque ya habrá mejor aceptación por parte del paciente. Entonces, ¿cómo se evalúa la adherencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si un paciente es adherente, tiene la tendencia a la adherencia o tiene tendencia a la no adherencia? Hay cuestionarios que evalúan eso, tanto realizados por el profesional de la salud como autoinformes que lo hace el mismo paciente. Pero esta diferencia depende mucho del ámbito en donde se estén moviendo, si son pacientes hospitalizados o si son pacientes ambulatorios o comunitarios. Y también influye en la alfabetización en salud del paciente. Es decir, un paciente altamente educado o que pueda entender mejor las situaciones de salud es más propicio a hacer un cuestionario, un autoinforme, para que el mismo paciente realice ese cuestionario. Pero si es una persona con una alfabetización menor, ahí sí tiene que ser más un acompañamiento del profesional para que pueda realizar ese cuestionario. De esos cuestionamientos, esos cuestionarios, rápidamente voy a mencionar que están los cuestionarios breves de medicación, la escala de cumplimiento Hill-Bond, la escala Morinsky de 8 preguntas, está la escala Morinsky de 4 preguntas, o también llamado cuestionario de adherencia de medicación, está la escala de uso de medicamento apropiado para la autoeficacia y la escala de reporte de adherencia de medicación. Cada uno tiene sus variantes, sus preguntas y una población en la cual fue validado estos test, pero acá, de opinión personal y de la literatura, algunas de las que estuve revisando, las que más se utiliza y las más recomendables son las Morinsky. Morinsky ya sea de 8 preguntas o la de 4 preguntas. ¿Por qué? Porque ha sido validado en una mayor cantidad de población de pacientes. Son más rápidos de administrar, son más rápidos de utilizar y tienen una alta validación y confiabilidad en los resultados. Por lo tanto, se pueden utilizar esos cuestionarios, más no, quiero enfatizar que no es la única forma de poder realizar esa medición de adherencia, porque puede variar de muchas formas, también del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo esta parte del cuestionario, le mencioné anteriormente las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas psicológicamente influyen muchísimo en la información que va a recibir el paciente, que vamos a recibir del paciente. Por lo tanto, dentro de las preguntas abiertas, un ejemplo que se menciona dice: algunos de mis pacientes tienen dificultades para tomar la medicación como se supone que se debe tomar. En las últimas 2 semanas, ¿cuántos días cree que se ha saltado una dosis de su medicación? Como ven, esta es una pregunta muy abierta, comparado con otra pregunta que pueden hacer cerrada: ¿está tomando tus medicamentos, verdad? O ¿sigues tomando el medicamento que te receté? Cerrada porque es de sí o no. Pero como son preguntas con carácter de juicio, porque va a validar qué tanto está cumpliendo una actividad, los pacientes son intimidados con este tipo de preguntas. Por lo tanto, tienden a dar respuestas falsas o sesgadas por
múltiples razones. No quiere ser juzgado por el médico, no, quiere evitar momentos incómodos, quiere evitar momentos que puede ser un regaño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al buscar y apuntar preguntas abiertas, créanme que van a recibir muchísima información, incluso en algunos casos hasta demasiada, por parte de los pacientes. ¿Por qué? Porque parte de promover ese autocuidado y también apuntando a la seguridad del paciente es escuchar al paciente. Sobre todo los pacientes de tercera edad. Los pacientes de tercera edad son propensos a sentir mayor respuestas o recibir mayor atención. Un momentico. Mayor atención porque no se sienten escuchados. No se sienten escuchados y necesitan con quién hablar. Por lo tanto, a los que atienden pacientes se darán cuenta, o no sé si ya lo habrán visto, que cuando empiezan con las preguntas abiertas, el paciente empieza a hablar de más, empieza a contar de su vida, empieza a contar su situación, etcétera, etcétera. Pero eso es un aspecto positivo porque ayuda a que el paciente libere cargas. Y también de estas preguntas abiertas, parte del ejercicio que hay que entrenarse es saber cómo guiar al paciente frente a esas preguntas abiertas. Saber escuchar, pero no tampoco extenderlo tanto tiempo porque hay unas limitaciones de tiempo en la atención. Entonces, resumiendo esta parte de las preguntas abiertas, de las maneras más frecuentes pero menos eficaces que utiliza el profesional de la salud en la entrevista, es que ordena, dirige, exige, advierte, amenaza, avergüenza, ridiculiza, etiqueta, discrepa, juzga, critica, culpa, moraliza, predica, le dice al paciente lo que tiene que hacer, persuade con la razón, la lógica, argumento, discurso, incluso si hay un paciente en donde se atreve a cuestionar o se atreve a dar su punto de vista, hay profesionales en donde buscan cómo tumbar la razón de ese paciente. Aunque digamos que puede estar incorrecta lo que pueda decir el paciente, pero lo dice más en estas situaciones más de juicio, de crítica o de culpa. ¿Sí? Entonces es una manera de cómo direccionar esa atención. Y de esas preguntas abiertas que le estoy comentando, ya aterrizando más, está, 1, crear conciencia sobre un tema y hacerle saber al paciente que se valora su opinión. 2, pedir permiso, porque el paciente es experto en su situación en salud. Y después de pedir permiso, compartir los consejos hacia el paciente. 3, preguntar al paciente sobre los beneficios de tomar la medicación o cambia su estilo de vida. Esta tercera pregunta es para recibir el grado de información que sabe el paciente sobre los medicamentos que se le está prescribiendo o que ya tiene y que se está tomando. Y por último, pedir el compromiso de recibir los medicamentos y tomarlos continuamente. Es decir, generar un compromiso, un contrato, un pacto profesional paciente y decirle, señor Pepito Pérez, ¿cuándo va a recibir el medicamento? ¿Cuándo cree usted que va a empezar a recibir el medicamento? Sí, porque hay que aterrizar dándole preguntas más concretas para que ya la persona o el paciente se empiece a autopercibir, a autoconvencer de listo, tengo un compromiso con el profesional de la salud en la cual tengo que de alguna manera, de cierta forma en su psicología, cómo debo cumplir en tomando los medicamentos. Entonces, aterrizando, yendo ejemplos a cada pregunta. Tenemos la primera pregunta, crear conciencia sobre un tema y hacerle saber al paciente que se valora a su opinión. Por ejemplo, me interesa lo que sabes. Quiero escuchar tu perspectiva. Usted es experto en su vida. Entonces, como se le va a preguntar al paciente su medicación, se le puede preguntar, ¿qué opina de tomar X medicamento? Y de cómo puede afectar su salud, bueno, en este caso fue cardíaco, pero su salud en tal patología. Otra pregunta, ¿qué le preocupa de tomar tal medicamento? Y otra pregunta, ¿qué recuerda sobre el medicamento tal y cómo puede ayudarle? Entonces, son preguntas totalmente abiertas. Segunda pregunta, pedir permiso, después compartir sus consejos. Cuando los pacientes se oyen a sí mismos pedir su opinión, es más probable que la acepten. Teoría de la autopercepción. Ejemplos. Tengo un consejo que podría funcionar muy bien para ti y hacerte sentir mejor. ¿Te gustaría hablar de ello? Es pedir ese permiso para que la persona sepa y se sienta que está siendo valorada.
Compartir consejos breves y personalizados después de que el paciente le dé el permiso. Asegurarse de que se trata de un pequeño paso y de algo de que el paciente puede lograr absolutamente. No irse de una vez a la meta de que si en la diabetes tiene que bajar la meta de glicemias, que tiene que bajar tantos números. No, decirle que hay que bajarle cualquier número que se pueda bajar es un logro, de cierta forma. Tercera pregunta. Preguntar sobre los beneficios de tomar la medicación, cambio de estilo de vida. Esta pregunta es para generar una conversación sobre el cambio y no una conversación sobre el mantenimiento, que dice que pide al paciente que defienda sus razones para no seguir su consejo. Entonces ahí se presenta como una discusión o un confrontamiento y hay que evitar eso. Ejemplos. Hablar de cambio aumenta la motivación intrínseca para cambiar. Esta pregunta ayudará al paciente a verbalizar planes para hacer algo diferente en el futuro. Ejemplo, si tomara este medicamento, ¿cómo podría mejorar su enfermedad cardíaca en este caso? ¿Qué beneficios ve usted en tomar tal medicamento? Y último, si tomara este medicamento, ¿cómo podría afectar a su futuro y a las cosas que podría hacer? Vamos apuntando al paciente que vaya comprometiéndose, vaya aprendiendo. Por último, las preguntas motivadoras. Pedir el compromiso de recibir los medicamentos, tomarlos continuamente. Hacer un cambio de estilo de vida o inscribirse en un programa de apoyo al paciente. El compromiso verbal impulsa el cambio de comportamiento. Aquí, como manera de paréntesis, comentarles que los laboratorios, varios laboratorios farmacéuticos, brindan también estos apoyos o estos programas de apoyo a pacientes. Por lo tanto, si su institución o donde ustedes se muevan, sus círculos, no cuentan con este programa de apoyo al paciente, pregunten, averigüen si los laboratorios farmacéuticos puedan brindar ese apoyo, ese acompañamiento. Eso es un gana y gana también tanto para los laboratorios como para la institución de salud. Ejemplo, ¿cuándo cree exactamente que va a recibir los medicamentos? ¿Cuándo cree que puede empezar a tomar este medicamento? ¿Qué medidas puede tomar ahora para hacer algún progreso con su enfermedad cardíaca? Son preguntas que ya el paciente tiene que activarse en el que, bueno, sí, tengo que buscar los medicamentos, tengo que empezar ya a averiguar con mi aseguradora, tengo que preguntar en dónde, ¿sí? Para empezar a ya activar al paciente en esos aspectos. Y frente a estas preguntas pueden decir, bueno, ¿y cómo empiezo? O sea, son muchas cosas que nos están diciendo, la consulta médica es corta, no hay programas, o el espacio que pueda tener un enfermero farmacéutico es corto, no hay un suficiente tiempo. Pero lo que les quiero decir es que hay que empezar porque esto es factible, esto es posible. Y esto no es algo de una sola persona, no es la persona que genera la prescripción, esto es un trabajo de todos. Inclusive en la farmacia, servicio farmacéutico, droguería, en ese momento de interacción con el paciente, se puede también actuar hasta cierto grado, promover la adherencia de los medicamentos y ver al paciente también, que le digo a las droguerías, por el amor de Dios, que las droguerías no vean los pacientes o a las personas como clientes, no ver como una transacción comercial en donde estoy vendiendo un producto, sino ver al paciente de que le estoy dando un producto que va a afectar su salud para bien o para mal, dependiendo cómo se use. Entonces tengo que, hasta donde tenga mi alcance, de poder ayudar a ese paciente con la toma de sus medicamentos. Entonces hay que practicar en las 4 preguntas. Primero, practicando con el enunciado exacto, luego se va puliendo de acuerdo a cada personalidad de cada uno de ustedes. Si este estilo de comunicación es nuevo para ti, es posible que se sienta incómodo. Claro, es normal el cambio, nos puede afectar todo. Nos podemos sentir incómodos, no hay que preocuparnos por ellos, esto es totalmente posible. Los pacientes no se centrarán en las palabras que usted les diga, comenzarán un proceso interno de resolución de problemas centrado en ellos mismos. En esta parte lo que les digo es que cuando uno empieza a preguntar a los pacientes de cómo se ha sentido, cuando empiezan las preguntas abiertas, lo más seguro que nos vamos a ir al otro extremo, donde el paciente va a empezar a hablar excesivamente porque se está expresando, está en su catarsis. Entonces, y hay que saberlo sobrellevar. Y eso ayudará a que se convenzan a que cambien.
Recordar que la intención de las preguntas es más importante que el uso de las palabras exactas, ¿no? Esto no es un guión que hay que recetar como decir, Pepito Pérez, usted tal cosa, bla, bla, bla. No, hay que tener el contacto visual, la empatía y moldear las preguntas dependiendo cómo esté la situación. Y cuando se sienta seguro, ya pueda cambiar a nuestras propias palabras. Ya concluyendo, ya finalizando, cerrando, entonces, porque este tema de la adherencia hay muchísima información, sobre todo más en la parte psicológica, de cómo es el tema de las creencias, cómo es la psiquis del paciente, de cómo influye el pensamiento, cómo aprende a aprender, algo que aprendí mucho de una colega muy querida, donde mencionó eso, sobre cómo aprender a aprender. Entonces, en las conclusiones tenemos que la falta de adherencia a los consejos sanitarios es una preocupación importante y no reconocida por muchos profesionales de la salud, ya sea porque estamos ocupados con otras cosas, los problemas del día y no nos podemos pensar más allá del paciente. Evaluar la adherencia con cuestionarios o formularios, una pregunta estratégicamente redactada, o sea, evaluarlo con cuestionarios ayuda muchísimo para tener algo más objetivo. La entrevista motivacional es un método clínico respaldado científicamente que integra elementos esenciales de la teoría del cambio del comportamiento, importante porque la adherencia es un comportamiento, por lo tanto no es solo entregar folleto, tome esto, léalo y ahí está todo, no, hay que acompañar a ese paciente. Las preguntas motivadoras pueden mejorar la adherencia de los pacientes. Un plan de práctica personal puede ayudarle a desarrollar un nuevo hábito de comunicación. Y esto lo pueden hacer tanto con profesionales, con sus familias, amigos, parejas sentimentales, todo esto, porque eso ayuda mucho a comunicarnos con las demás personas. Y como reflexión, hay un tema aquí de paradigmas en donde todo el mundo en el área de la salud quiere que las cosas vayan mejor, pero pocos queremos cambiar lo que hacemos. Es muy fácil culpar al otro, es muy fácil culpar al paciente, no, ese paciente es no adherente, no es culpa de ese paciente, lástima que esté empeorando su salud, pero no, es culpa del paciente. Pero no, evaluémonos a esos rompimientos de paradigmas, ver qué podemos hacer diferente y no caer en la locura de Einstein. Si lo que estamos haciendo no funciona, tenemos que cambiar nosotros mismos. La adherencia de los pacientes es una oportunidad perfecta para cambiar nuestra forma de comunicarnos con ellos y para mejorar la asistencia sanitaria. Y para rematar esta reflexión, un mensaje, que la adherencia es algo complejo, no se soluciona por una sola persona. Tenemos esta parábola del colibrí, en donde dice que el bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su vida, un colibrí recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. Pero un lobo, todo sorprendido, le pregunta, ¿acaso crees que con ese pico tan pequeño vas a apagar el incendio? Y el colibrí, muy sabio e impactante, responde, yo sé que no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Nosotros, desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, hacemos nuestra parte de estos espacios gratuitos para ustedes, en los que hacemos mensualmente. Le transmitimos esta antorcha a ustedes, profesionales, pacientes, en el que la adherencia es multifactorial. Hay muchas situaciones que lo influyen. Les menciono la adherencia, las bibliografías, y eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a habilitar micrófonos. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si alguno tenga preguntas, puede levantar la manito. Mientras tanto, vamos revisando de dónde nos acompañan. Entonces, nos acompañan de Santander, de Honduras, de Ciudad de México, de Antioquia, Bolivia, del Valle del Cauca, Uruguay, de Lima, Perú, Paraguay, Bolivia, Panamá, Colombia, Brasil. No sé si de pronto alguno quisiera o hacer algún comentario. Alguien levantó la mano, yo hice Clara Ramírez. Muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Joy Ramírez, soy química farmacéutica de la Universidad de Cartagena y trabajo en una IPS de Kendama en Cauca. A mí me gustaría saber qué hacer con aquellos pacientes en condiciones crónicas de salud, llámese de la que quiera, diabetes, hipertensión, todas estas condiciones que son crónicas, que sabemos que los pacientes tienen que tener sus controles mensuales, semestrales, que tienen que tomarse medicamentos, que ya saben que prácticamente para toda la vida.
Y hay pacientes que como se sienten bien o bueno, hay dos tipos, ¿no? Los que se sienten muy bien y es como que pues, yo me siento bien, yo para qué ando tomando medicamentos. Y por más que el médico, el QF, todo el mundo le trata de explicar la importancia que tiene el medicamento y los controles para su salud. O sea, la creencia es como tan fuerte como de, no me importa, me siento bien. ¿Cómo hacer con esos pacientes para persuadirlos de que sean más adherentes a su tratamiento? O, por el contrario, otro tipo de pacientes que dicen, no sabes qué, o sea, yo me siento bien o independientemente de si se siente bien o mal, pero es que ese medicamento me cae mal, entonces no me lo tomo y no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, o sea, cualquiera de los dos motivos, el paciente es inadherente. ¿Cómo hace uno con esos pacientes para tratar de combatir esas ideas o esas fuertes creencias que tienen? Listo, gracias, Joyce, colega y paisano. También soy de la Universidad de Cartagena. Desde el punto de vista profesional hay que entender dos situaciones. Uno, que hay enfermedades de las que usted dice que el paciente se siente bien. Esas son las enfermedades no transmisibles. Es decir, que ya depende mucho de la autopercepción de la persona o del paciente. Y están las enfermedades transmisibles que son las que más se expresan y ya puede que el paciente, la literatura puede tener más de percepción. Primero entender ese tipo de enfermedades para luego entender ahora el paciente. Entonces va amarrado con lo que dije al comienzo con el tema del comportamiento. Primero hay que conversar de una manera empática y abierta, entender las causas del por qué el paciente no se lo quiere tomar. Ya mencionaste algunas de que el medicamento le hace sentir mal. Entonces hay que entrar en detalle a eso que hace sentir mal, a qué eventos adversos o qué reacciones adversas hace esos medicamentos. ¿Por qué? Porque puede ser, uno, un tema de farmacovigilancia en la cual puede que conlleve cambiar el medicamento. Otro, porque puede que hay que brindarle un acompañamiento más intenso a ese paciente para poder hacerle sentir ese acompañamiento y vea que son más los beneficios que los riesgos, que pueda valer la pena continuar con ese tratamiento. Donde lo que he hablado, donde lo que he mencionado mucho en esos programas de atención y de seguimiento son muchas esas conversaciones vitales que hay que tener con ese paciente. Y con lo que es la hipertensión y diabetes, cuando el paciente se dice que se siente bien, porque eso es algo que pasa mucho con hipertensión y diabetes, que pueden sentirse bien, pero pueden tener una glicemia de 300, 400, o pueden tener una presión arterial de 180, 200, y pueden decir que se sienten bien. Entonces, en esos casos hay que educarlo con las herramientas con la cual se pueda medir esa enfermedad, pero también está amarrado al sistema de salud de poderle brindar esas herramientas. Los programas de seguimiento generalmente, habrán excepciones, en donde pueden brindar ya sea el glucómetro al paciente para caso de diabetes y educar al paciente para que se tome la glucometría. Y en esos cuestionarios, que también te invitaría también a hacer uso de los cuestionarios de adherencia para ver qué tanto es ese grado de esos pacientes, porque hay que verlo, o sea, no es un algo de, no es situaciones extremas, todo es una escala de grises y hay que ver en qué parte está cada paciente. Listo, muchas gracias. ¿Algún consejo de un tipo, alguna frase que de pronto ustedes utilizaban en un seguimiento farmacoterapéutico que de pronto le hizo cambiar una fuerte idea que tenía un paciente de, sabes que no me importa o no me interesa o yo me siento bien y de pronto, como un ejemplo que a usted le haya pasado, listo, yo hablé con este paciente, le dije más o menos esto, esto y esto y el paciente empezó como a tomar conciencia y empezó como a ser más adherente? Me gustaría escuchar. Sí, tengo una experiencia de una colega muy cercana que estuve asesorando para los temas. No lo presencié como tal, pero sí asesoraba a esa colega en la cual me retroalimentaba, que daba educación a pacientes con hipertensión y otros problemas, pero más principalmente hipertensión. Y una de las preguntas que hacía, una gran pregunta abierta, decía, ¿cómo se siente el día de hoy? No, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente o qué espera de la atención que va a recibir? Primero que todo, eso por un lado. Y lo otro es qué espera de los medicamentos que le han prescrito. Entonces, ese tipo de preguntas, estoy parafraseando las preguntas, eso ayuda a que, por un lado, el paciente se abra. Porque si el paciente se abre, es decir, rompe las preguntas
dicotómicas de sí, no, bien, mal, ahí vamos, lucha, en la lucha. No, o sea, si el paciente empieza con las respuestas abiertas, ya es un gran inicio. Un gran inicio porque ya el paciente se está sincerando, se está mostrando su lado vulnerable, incluso se puede tender a hablar de más. Y hay momento que decirle, disculpe, señor o señora, agradezco mucho ese espacio, pero vamos viéndonos, enfoquémonos en tal parte. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que el paciente logre dar respuestas abiertas, porque ya con eso la percepción va a cambiar y la persona va a decir, uy, no me esperaba que esta atención fuese de esta forma, no me esperaba esto. O pueden decir, el médico no me escucha, el médico solamente se enfrasca en preguntarme cómo estoy, me prescribe, me valora y ya, pero no me sentí escuchado. Sobre todo hay artículos donde hablan de que un paciente cuando se siente escuchado valora más la opinión del profesional. Muchísimas gracias. Hay unas preguntas en el chat, entonces las vamos a ir leyendo. La primera es, ¿en Colombia los farmacéuticos están implementando este tipo de actividad? En mi país es complicado para la mayoría de farmacéuticos por sus actividades administrativas en la farmacia. Pero mi pregunta es, ¿se trata de un ambiente institucional o comunitario? Espera a ver si responden. Mientras tanto, voy leyendo la otra. Bueno, porque hasta donde puedo entender es todo es por etapas. ¿Sí? Desafortunadamente en Colombia, soy colombiano, a un siglo XXI, toda la situación del área de salud, la importancia farmacéutico, hay instituciones que aún no conocen la importancia del farmacéutico. Y ahí sí toca un trabajo fuerte de perseverancia, pero es posible de luchar por así decirlo, contra el sistema actual que se tiene para mostrarle la participación de los farmacéuticos. No sobrecargarse uno, ¿no? Porque si hay unas actividades importantes que hay que cubrir, es ver cómo se puede justificar otro profesional, al menos de medio tiempo, porque hay estudios habido y por haber de cómo una educación, cómo un seguimiento puede ayudar en el tema financiero, que es lo que les ayuda mucho, que eso es lo que le interesa a los gerentes. Entonces se puede empezar por ahí, pero es una lucha. Listo. Otra pregunta es, en cuestión de salud mental, los pacientes con polifarmacia, ¿con qué encuesta podría ser más útil para su buena adherencia? Curiosamente, aquí estoy cambiando de diapositiva, hay una prueba para los pacientes con problemas mentales, que es la escala de reporte de adherencia a medicación. Este tiene una población que se trata a personas con problemas mentales, especialmente con esquizofrenia, pero también toca esos asuntos mentales. Entonces te recomendaría esta escala. Listo. Hay otra pregunta y es, ¿hay resultados de estudios que indiquen el porcentaje de no adherencia en Colombia? Sí, no lo tengo acá, pero la Universidad de Antioquia es una de las universidades muy juiciosas en temas de atención farmacéutica, en la cual han hecho trabajos sobre eso, sobre seguimiento farmacoterapéutico, y en ese tema de seguimiento farmacoterapéutico está el tema de la adherencia. Entonces sí, con ellos se puede consultar. Listo. Hay un comentario y es, muchas gracias por la presentación de la temática. Desde la parte como profesionales de la salud es muy importante tener empatía con los pacientes, tratarlos bien, ya que la falta de compromiso con los pacientes y la falta de interés también es un factor determinante para que un paciente se adhiera correctamente a la medicación. Actualmente y lamentablemente las personas ven al personal de la salud como alguien alejado a ellos, ya que no reciben la atención adecuada. Así que como el colibrí hay que hacer nuestra parte aportando desde nuestra profesión a que los pacientes reciban un trato digno y principalmente a que se sientan satisfechos con la atención recibida en conjunto con la medicación y recomendaciones dadas. Otro comentario
Excelente tema, especial para abordarlo hoy, donde el autocuidado requiere un acompañamiento profesional. Muchas gracias. Y respecto a la pregunta que respondiste inicialmente, era comunitario. Ok. Bueno, digamos la respuesta va más apuntada a lo mismo. Es, es justificar ese puesto. Y en lo posible, si el sistema de información es posible, si en caso tal es posible extraer la información de los pacientes, el histórico o algo, eso también ayudaría mucho para generar una estadística y decirle a las personas que toman decisiones, gerencia, etcétera, etcétera, y decirle, por ejemplo, este paciente reingresa o regresa por por X medicamento, por ciertas situaciones de medicamento, o en conversación con este paciente redacta tal cosa. Sí, importante recolectar información para poder de alguna forma justificar. Listo. Hay una otra pregunta. Bueno, hay un comentario para el caso de las instituciones que tienen establecido un programa para un tipo especial de patologías como VIH, se tienen establecidos procesos de seguimiento a la adherencia terapéutica dentro del proceso de la atención del químico farmacéutico. Hay otra pregunta y es, ¿qué herramientas tecnológicas se encuentran disponibles para hacer seguimiento a la adherencia terapéutica diferentes a los test anteriormente mencionados? Herramienta como tal, como herramienta validada para utilizar esas estrategias y que sea tecnológica, no. Ya es más creado por cada profesional de acuerdo a sus necesidades puntuales. Es decir, ¿cómo cómo hacer que un paciente haga el cuestionario del test de Morisky? Entonces, una es hacer los chatbots. Hacer un chatbot que pueda hacer que, pasando la información a través de WhatsApp, la persona pueda responder unas preguntas. Ejemplo, particularmente, aquí tengo un chat que yo construyo, bueno, está en construcción. Vamos a ver si lo puedo mostrar, si lo puedo compartir. A ver si me deja esto acá. Estoy compartiendo pantalla, estoy moviéndome aquí. Esto es un chatbot que estoy construyendo, como trabajo en el área de informática, estoy trabajando con unas cosas. Entonces, como las conversaciones automáticas, cuando ustedes piden una cita, cuando piden un domicilio o algo, aquí un WhatsApp. Entonces, por ejemplo, aquí estoy escribiendo algo, a ver si me funciona. Por ejemplo, aquí me funcionó algo acá. Acá. Aquí tengo como, a medida que uno va respondiendo, esto me va respondiendo o me va dando información de lo que yo necesite. Entonces, vamos a ver, es que quiero regresar aquí, al test de adherencia. Entonces, yo construí una parte de este chat en la cual se pueda dar información, porque recuerden, la adherencia falta información, y también otra parte es test de adherencia. Entonces, tomé el test de Morisky de 4 preguntas. Entonces, yo dije que, listo, test de adherencia. Coloco un texto como que explica la adherencia, la terapia, Entonces, es como una parte introductoria y aquí empiezan las 4 preguntas de Morisky. El test de Morisky son preguntas de sí o no. Es por eso que estos son recomendados, son fáciles de hacer. Entonces, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? ¿Sí o no? Vamos a ver que sí. Siguiente pregunta. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? ¿Sí o no? Sí. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? ¿Sí o no? Sí. Y por último, si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? Como que sí. Y listo. Ya con eso recolectamos información frente a este paciente en particular que hizo el test de adherencia. Y este chat, todas estas respuestas son guardadas en la nube, en donde yo puedo coger toda esa información y lo puedo pasar ya a un proceso estadístico para evaluar, listo, qué tantas respuestas responde sí, de esta forma, y ahí tomar decisiones. Pero entonces son herramientas que construye cada profesional de acuerdo a las necesidades, pero teniendo en cuenta el fundamento académico que les mencioné, que son los test de adherencia. Listo. Creo que no hay más preguntas.
Entonces, nada, le damos cierre a esta sesión. De verdad, para nosotros es supremamente importante poder tener estos espacios. Agradecerle nuevamente al doctor Cristian Cuello, quien fue quien nos trajo esta información tan importante el día de hoy. Y pues recordarles que pueden ser asociados pues de los eventos que nombramos inicialmente y también que próximamente vamos a estar sacando el curso de buenas prácticas de farmacovigilancia para que por favor estén súper atentos en todas nuestras redes sociales, que es donde vamos a estar publicando la información. Y recordarles por último, pues que esta actividad no tiene certificación. Y nada, no sé, doctor, si quiera despedirse, dar unas últimas palabras. Sí, como la palabra de colibrí, esto es de poco a poco. Todos tenemos un grado de responsabilidad para participar en el tema de la adherencia. Agradecerle la participación en este espacio. Dentro de un mes tendremos nuestro siguiente webinar. Por favor, estén atentos a las redes sociales. Y nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y el resto es desearle una excelente tarde o noche. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Que estén muy bien.